Mentes calculadoras y frías se encuentran por todos lados. Amigos, bienvenidos al Pasillo del Terror. Si miras a tu alrededor, podrás observar a personas de todo tipo. Sin embargo, lo único no visible es su mente y las ideas que emanan de ellas. Un tipo encantador y bien parecido se ganaba la confianza de las personas que lo rodeaban. Parecía ser un joven con buenos modales, seductor e incluso romántico. Así era descrito aquel hombre que tenía una larga lista de asesinatos en su contra. El veredicto comenta que son 36, sin embargo se hablan de más de 100. Te presento a un hombre encantador, pero con el alma más fría y retorcida. Hoy nos encontramos ante Ted Bundy, joven y con un futuro brillante por delante. Así era Ted Bundy, estudiante de Derecho, que tenía un futuro prometedor. Se comenta que era un chico amable y muy inteligente. Así es como sus víctimas caían. Un amor durante su juventud que fue un detonante para desencadenar una serie de asesinatos. Stephanie Brooks, una joven estudiante de psicología, se convirtió en novia de Ted Bundy. Pero no todo iba bien. En esta relación, la chica notaba constantes cambios en la personalidad y en las acciones de su novio, cosas extrañas que él hacía y que ella no alcanzaba a comprender. Hechos que terminaron siendo una determinante para el rompimiento de esta relación. El señor Bundy nunca lo superó y el amor que un día sintió se convirtió en una fuerte obsesión. Pasó el tiempo y él conoció a otra chica llamada Meg Anders, con la que entabló una relación amorosa y que muy a pesar de esto el señor Bundy volvió a reencontrarse con Brooks. Le escribía cartas y finalmente la reconquistó. Aquí comenzó con su venganza. La enamoró para finalmente abandonarla. Sin embargo, este suceso marcaría de por vida a Bundy, ya que comenzaría su carrera como asesino, atacando a jovencitas que tenían un parecido realmente extraordinario con su querida Brooks. Es una chica hermosamente vestida, muy hermosa, muy agradable, lindo carro, padres grandiosos. Es así como se expresaba de su amada. Bundy se inmiscuyó en la carrera de Derecho. Era un hombre inteligente y en la universidad era un miembro que no podía pasar desapercibido. Se cuenta que su primer asesinato lo pudo cometer a los 14 años en contra de una menor. Pero esto son solo especulaciones. Cayó en las garras del alcohol y la delincuencia, ya que se convirtió en amante de lo ajeno. También declaró su fuerte fascinación por la pornografía, además de que sentía una fuerte atracción al imitar escenas de este tipo. Él atacó a su primera víctima el 4 de enero del 74. Atacó a una estudiante universitaria llamada Johnny Lenz. A esta la golpeó y violó brutalmente. La mujer no murió, pero a cambio ella sufriría daños severos en el cerebro. Tan solo un mes más tarde atacó a otra estudiante. Su cuerpo fue encontrado un año después cerca de la Universidad de Washington. 1974, un año que se vio marcado y opacado por la sangre que Ted Bundy derramó. Su modus operandi era tan estructurado que la policía no podía dar con el culpable, y lo peor aún, ni siquiera sospechaba de Ted Bundy. Este hombre era un maestro del disfraz. Cambiaba constantemente de look, se dejaba crecer el cabello, bigote, se rasuraba por completo, vestía de diversas formas y su figura del tipo bien parecido no levantaba las sospechas de nadie en absoluto. Las tragedias comenzaron el mes de febrero, todas aquellas cometidas con un mes de diferencia. Era una persona sumamente meticulosa, cuidaba cada detalle para despistar a la autoridad. Sin embargo, olvidaba su vehículo, conocido aquí en México con el nombre de Bocho, un auto de una marca mundialmente famosa. Las investigaciones realizadas en torno a estos casos de jóvenes que desaparecían apuntaban a que el criminal siempre usaba el mismo vehículo. Sin embargo, la similitud entre sus crímenes comenzaba a levantar sospechas. Un retrato hablado y el vehículo donde Bundy se transportaban serían pistas invaluables. Estas víctimas fueron privadas de su libertad, torturadas durante varios días, golpeadas brutalmente y violadas un sinfín de veces, además de que realizaban con ellas prácticas de necrofilia. Este hombre era realmente cruel y parecía no temerle a nada. Amigos, el señor Bundy es todo un personaje, por ello no te pierdas la segunda parte de este video. Por hoy se cierra de nuevo la puerta del Pasillo del Terror para prepararte más contenido. ¿Te atreves a visitarnos de nuevo? ¡Te esperamos!